En el año 2000, un misterioso usuario apareció en los tablones de anuncios de Internet, afirmando ser un viajero en el tiempo. Se llamaba John Titor y sus mensajes describían un futuro devastador y una misión secreta. ¿Fue un verdadero viajero en el tiempo o aquello tan solo se trató de un elaborado engaño? En la estadística confusa y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos. Hoy sabemos. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado oscuro del tiempo. Hoy damos un paso especial. Hoy empieza la versión en vídeo del podcast. Vamos a ver qué tal sale. Yo por lo menos estoy improvisando. Vamos a hablaros de John Titor, un crononauta que nació casi a la vez que Internet en esos foros precursores de lo que hoy conocemos como los chats. No se vayan, quédense con nosotros porque la historia de hoy es sumamente interesante. Como siempre, comenzamos. Para hablar de John Titor, primero debemos remontarnos al sistema BBS, cuyas siglas significan Bulletin Board System. Un software ampliamente utilizado en Estados Unidos durante los años 90, que permitía a los usuarios conectarse a una red a través de la línea telefónica para intercambiar información y participar en debates, funcionando como el precursor de los foros de Internet que hoy conocemos. Fue en este entorno, ya en declive en el año 2000, cuando apareció por primera vez John Titor. Para entonces, el BBS era considerado un sistema obsoleto, pero hay que recordar que en aquella época comunicarse en línea no era tan sencillo como ahora. Yo mismo, con 19 años por aquel entonces, tenía que desplazarme hasta el campus de la Universidad Carlos III de Madrid, en Getafe, para conectarme desde la sala pública de ordenadores. Esto que les cuento parece una batallita de abuelo, pero es así. Por aquel entonces prácticamente nadie tenía internet en su casa. Respecto a John Titor, era uno de esos usuarios del sistema BBS que escribía con el apodo Time Travel-0. Su primer mensaje documentado fue la descripción de las 6 partes que una máquina del tiempo debería tener para poder funcionar. 2 contenedores magnéticos para soportar las microsingularidades, un distribuidor de inyección de electrones, un sistema de enfriamiento a través de rayos X, un sensor de gravedad, 4 relojes de cesio y 3 ordenadores. Cualquiera de nosotros, leyendo esto, podríamos pensar que estamos ante alguien que sabe de lo que habla, un científico o incluso un verdadero viajero en el tiempo. Pero la realidad era que las descripciones de Titor se correspondían con un modelo teórico ideado por Frank J. Tipler, que se llama, en honor a su padre, el cilindro de Tipler. Frank Tipler es un escritor y profesor de física matemática estadounidense, nacido en 1947, cuyas teorías han sido calificadas por algunos de sus colegas como pseudociencia. Una de sus ideas más llamativas, propuesta en 1974, es el concepto del cilindro de Tipler, un modelo teórico que, de ser viable, permitiría los viajes en el tiempo. Este concepto se basa en la relatividad general de Einstein y en la existencia de las llamadas curvas cerradas de tipo tiempo, trayectorias en el espacio-tiempo que permitirían a un objeto regresar al pasado. Según Tipler, si un cilindro de masa extremadamente densa y longitud infinita girase sobre su eje a una velocidad cercana a la de la luz, generaría un campo gravitatorio tan intenso que curvaría el espacio-tiempo a su alrededor, permitiendo que cualquier objeto que se moviera en una trayectoria lo suficientemente cercana al cilindro siguiera un camino en espiral hacia el pasado. Sin embargo, el modelo tiene limitaciones teóricas y prácticas. En primer lugar, la idea de un cilindro de longitud infinita es físicamente inalcanzable. En segundo lugar,
Cálculos posteriores han demostrado que, para que el efecto funcione con un cilindro de tamaño finito, sería necesario un tipo de energía exótica con propiedades aún no comprobadas en la naturaleza. Por esta razón, el cilindro de Tipler no representa una propuesta realista para el viaje en el tiempo con la tecnología que hoy en día conocemos. John Titor continuó escribiendo en los tablones de anuncios del sistema BBS hasta que, en un mensaje, se aventuró a predecir que varios científicos del CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, descubrirían agujeros negros infinitamente pequeños mientras realizaban experimentos con partículas. Cuando el resto de usuarios del sistema le preguntaron cómo podía conocer aquella información, Time Travel-0 les confesó que era un viajero del tiempo proveniente del futuro y que su nombre real era John Titor. Pero su ascenso a la fama se debe sobre todo a lo que contó después. Tras esa descripción, que en realidad era el cilindro de Tipler, logró despertar tanto el interés de la comunidad que los usuarios de BBS comenzaron a bombardearle con preguntas que, en base a sus respuestas, iban conformando un relato digno de convertirse en el guión de un bestseller de ciencia ficción. Contó que era un soldado estadounidense proveniente del año 2036 que había sido enviado al pasado con una misión sumamente importante: regresar a 1975 para recuperar un modelo concreto de ordenador, el IBM 5100, que para 1975, año en que fue lanzado, fue una máquina muy avanzada, un ordenador portátil, si es que podemos llamarlo así, que pesaba 25 kilos y tenía el tamaño de una maleta grande. A pesar de su aspecto tosco, era un prodigio tecnológico. Reunía en un solo equipo una pantalla CRT, un teclado y una unidad de almacenamiento en cintas de casete. Pero lo más curioso no era su tamaño, sino su capacidad secreta. Podía ejecutar código de sistemas más antiguos de IBM, un detalle poco conocido y que suponía la clave para el interés de John Titor. John explicó en sus mensajes que necesitaba una pieza de ese modelo concreto de ordenador para solucionar un problema similar al de aquel efecto 2000 que tantos ríos de tinta desbordó por el año 1999, para luego quedarse en nada. Y es que ese problema iba a inutilizar la mayoría de los equipos informáticos del futuro. El efecto 2000 estaba muy de actualidad en el momento en el que Titor escribía sus mensajes. Durante décadas, muchos sistemas informáticos almacenaron las fechas con solo 2 dígitos para el año en lugar de 4. Esto generó el miedo de que al llegar el año 2000, los ordenadores interpretasen que estaban regresando a 1900, provocando fallos masivos en bancos, sistemas eléctricos, telecomunicaciones e incluso en armamento militar. La incertidumbre llevó a gobiernos y empresas a invertir miles de millones en actualizar sistemas para prevenir el caos. La histeria colectiva fue tal que algunos llegaron a prepararse para un colapso total de la civilización. Pero por suerte, el desastre nunca ocurrió. Si Titor necesitaba una pieza de ese IBM 5100, ¿por qué no la buscaba en su propia época? Esa pregunta, como es lógico, se la hicieron en BBS, y la respuesta dejó aún más pasmados a aquellos usuarios que le leían. El supuesto viajero en el tiempo afirmó que tras la guerra no había quedado en pie ningún IBM 5100 con el que poder trabajar. Se podrán imaginar las reacciones de aquellos internautas prehistóricos que asistían al debate como quien se sienta en una butaca numerada del cine de su barrio. Espera, ¿una guerra? ¿A qué guerra te refieres? Llegados a ese punto, todos esperaban la siguiente respuesta de Titor, igual que se espera el próximo capítulo de una serie de televisión, y ahí es, precisamente, donde reside su mérito. El supuesto soldado respondió que, en Estados Unidos, iba a haber una nueva guerra civil que acabaría de manera drástica con un ataque por parte de Rusia
que desembocaría en la temida Tercera Guerra Mundial. Un conflicto de dimensiones estratosféricas nunca antes visto en la historia. Una guerra enconada y cruel capaz de acabar con la humanidad tal y como hoy la conocemos. Y aquí, para aquellos que se lo tomaron en serio, comienzan sus errores. Pues la guerra civil iba a ocurrir en el año 2008 y los ataques rusos en 2015. Titor falló, pero eso aún no lo sabían sus fans, por lo que continuaron hablando con él. Y otra de las dudas que le surgió tenía mucho que ver con lo que él había contado. ¿Qué hacía Titor en el año 2000 si su misión era viajar a 1975? Para responderles se limitó a alegar aquella frase comodín que muchos dicen cuando en realidad no quieren decir nada: motivos personales. Aunque luego se extendió un poquito más y explicó que quería ver a su familia y ya con la excusa recopilar información para entender cómo era el mundo antes de la guerra. Su último mensaje tuvo lugar en marzo de 2001. Lleva siempre contigo una lata de gasolina para cuando el coche te deje tirado a un lado de la carretera. Pero eso no quiere decir que ahí se acabase todo, porque como suele decirse, había nacido una leyenda. A partir de ese momento, los foros se llenaron de Jones Titors falsos que intentaban emular al personaje continuando su historia y manipulando fotografías en las que se podía ver a un supuesto Titor en momentos célebres de la historia. Tan solo faltaba el merchandising. Y no lo digo en broma, porque esto realmente ocurrió. Titor dejó de ser un sencillo usuario de BBS para convertirse en un personaje célebre de aquel prehistórico Internet de hace más de 20 años. Sobre él se escribieron libros y obras de teatro, apareció en videojuegos, temas musicales e incluso existe una banda rock que lleva su nombre y tiene el lema I am from 2036. Tengo un inglés estupendo. Con todo esto, es lógico entender que se montase un lío tremendo para intentar encontrarle, o al menos para localizar a la persona que estaba detrás del personaje. En 2008, un programa de televisión llamado Voyager llegó a contratar a un investigador privado para dar con Titor, un norteamericano llamado Mike Lynch, que llegó a la conclusión de que en Estados Unidos no existía nadie con ese nombre. Pero no todo quedó ahí, porque Lynch logró geolocalizar el lugar donde se encontraba el ordenador desde el que Titor publicaba sus mensajes. Una ciudad de Florida, en Estados Unidos, de unos 80.000 habitantes, llamada Kissimmee. Y ahora viene lo del merchandising. En 2003, un tal Oliver Williams registró el dominio johntitor.com para ir publicando todas las conversaciones que el supuesto viajero en el tiempo había tenido en ese sistema PBS. Pero esa no fue su única actividad. También se dedicó a vender todo tipo de merchandising, aprovechando la enorme fama del personaje. Entre las publicaciones de la página, Mike Lynch se topó con una que revelaba el nombre del abogado que representaba a la supuesta familia Titor, un tal Lawrence H. Haber, que resultó ser también la persona que recaudaba el dinero generado por la página web a través de la venta del merchandising. Todo apuntaba a que Haber era el verdadero John Titor. Sin embargo, el abogado no tenía los suficientes conocimientos técnicos sobre física para responder de la manera en que lo hacía Titor en BBS. Pero, y aquí viene un giro interesante, su hermano John Haber, que además compartía nombre con el viajero del tiempo, era técnico en tecnologías de la información, por lo que inmediatamente se convirtió en el mejor candidato para ser el verdadero John Titor.
Las supuestas predicciones de Titor nunca se cumplieron. No hubo una guerra civil en Estados Unidos en 2008, ni una tercera guerra mundial en el 2015, y aunque el CERN ha realizado avances en la investigación de agujeros negros microscópicos, no han sido los eventos revolucionarios que él describió. La figura de Titor ha sido desmontada. Sabemos que fue una elaborada historia de ficción viral, probablemente creada por los hermanos Haber para lucrarse con su popularidad. Sin embargo, y esto es lo maravilloso de la historia, el mito sigue vivo y ha trascendido a sus creadores, alimentado por teorías que aseguran que las líneas temporales alternativas explican por qué sus profecías no se cumplieron. También hay gente que afirma que Titor cambió la historia con sus advertencias y que por eso no se ha cumplido lo que predijo, porque lo evitó advirtiéndonos de ello. Hoy, Titor forma parte de la cultura popular, con referencias en videojuegos, en series, en películas y en novelas. La pregunta es, ¿fue John Titor un genio de la ficción? Puede que no, pero su historia sigue viajando en el tiempo, al menos en la memoria colectiva de Internet. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche, lo decía Antonio Porcia. Hasta pronto.